edición más de La Plática Podcast. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que nos sigue, qué bueno que también se está suscribiendo a nuestro canal de YouTube, que también lo ve a través de la pantalla de Suyapa TV. Soy Jimmy Varela y vamos a estar compartiendo con ustedes un episodio especial, un episodio del cual muchos seguramente han querido escuchar aquí en Suyapa TV, lo han querido ver a través de las redes sociales y quien quita también que lo puedan escuchar a través del espacio de Spotify. Así que gracias siempre por sintonizarnos y yo voy a presentar ya el invitado que tenemos para este día. Un invitado que seguramente si usted sigue la Santa Eucaristía a las 7 de la mañana en Suyapa TV, en las plataformas digitales, usted lo ha visto. Y es por eso que yo presento este día al padre Miguel Velázquez. Padre, ¿qué tal está? Por fin. Al fin, eso, Rosito. Por fin, mire, es que si no, complicado, porque ya le decía yo, Jimmy, a platicar, mire que ando ganas de platicar, decía, y nada, no quería. ¿Quiere andar platicón? Hoy ando platicón. Sí, me parece bien. Platicón, sí. Vamos a platicar, vamos a ver por qué sale, pero espéreme porque es que esto ya se bajó y mire cómo es. No, hombre. O yo me bajo también, ¿eh? Sí, porque no vamos a aparecer ahí. Mire. Ahí estamos. Estamos bien, mire. estamos bien. Estamos cheque. Padre, ¿qué tal? Todo bien, miren, todo bien. Aquí estamos en La Plática. Es mi primer podcast. ¿Qué? ¿No ha estado en ninguno? Nunca he estado en un podcast, primera vez. Pero ya nos acompañó en La Plática en Alegre de la Mañana. Que es más complicada. Y es en vivo. Por eso es más complicada. Porque y la gente escribe. Y la gente escribe. Aquí no nos escribe, entonces por eso. No, también nos escribe. No, sí, pero no podemos. No podemos interactuar. No podemos interactuar directamente. En vivo. No, qué bueno que nos acompaña aquí, padre. Bienvenido. Qué bueno que también podemos hacer este espacio de interacción, porque a veces es necesario poder hacerlo con los padres, ir siempre tratando algunos temas. Y para los que no le conocen bien, solamente lo han visto celebrando la Santa Eucaristía, ahí, ¿quién es el padre Miguel? ¿Quién es el padre Miguel? Uh-huh. Es el padrecito que se levanta, que está ahí con cara de sueño a las 7:30 de la mañana. A las 7:30, a las 7. A las 7. Ya por eso llego tarde siempre. Por ahí llega tarde el padre. Pues según él es a las 7:30. No, mentira. A las 7. Es que a veces me toca 6:30 y 7, ¿verdad? Pero bien, no. Me llamo Miguel Alfonso Velázquez. Soy originario aquí de Tegucigalpa, de Luarque. Del Luarque. Ahí de la Río Grande Sur. En realidad se llama Río Grande Sur, pero siempre es conocida por Luarque. Todo el mundo lo conoce. Todos lo conocen por Luarque. Ahí de Luarque, y ahí tuve mi niñez, ahí jugué potro en las calles, ahí pegaba unas raspones en esas calles de bloque que son ahí. De adoquín, pero ahí pasé mi juventud. Luego estudié en el Instituto Salesiano San Miguel. Uh-huh. Soy salesiano. Y luego, el Señor me llevó por otros rumbos de los que yo quería o de los que yo tenía planeado, porque yo siempre quise ser médico, casarme y tener muchos hijos. Yo siempre decía muchos hijos. Ahora no se va, pero en aquel entonces se llevan muchos hijos, porque siempre me han gustado las familias numerosas, pero el Señor me llevó por otros lados. Entonces, entré a la comunidad neocatecumenal por mis padres. Mis padres ya estaban en el camino cuando yo nací. Sí. Y luego, pues, a los 15 años sentí la llamada y me peleé con el Señor 2 años porque yo quería ser médico, casarme y tener muchos hijos. Uh-huh. Y no iba de acuerdo con lo que yo quería. Entonces fueron 2 años que me peleé con el Señor, que ahí nos estuvimos peleando como Jacob. Yo siempre digo como Jacob ahí. Hasta que llegó un momento en que el Señor tira del nervio ciático y se acabó la pelea. Y entonces, pero le dice una cosa, Jacob le dice, ahora ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. ¿Qué significa Israel? Fuerte con Dios. Fuerte con Dios. Entonces, claro, a partir de ahí ya cambia todo. Dice, ahora te llamarás Israel, fuerte con Dios. Y es la palabra que yo recibí. Al final he dicho, pues, fuerte con Dios. Y así empezó, pues, toda una aventura que hasta el día de hoy, pues, sigue. Hasta el día de hoy sigue. En el Camino Neocatecumenal ponemos la disponibilidad de ir a la misión.
y entramos a los seminarios Redentoris Mater, que son seminarios diocesanos pero misioneros. Normalmente los seminarios misioneros, por eso se llama misionero, porque se trata de que también haya de muchos países, ¿no? Yo en mi seminario, cuando yo me ordené con un filipino, yo que era hondureño, habían tres bolivianos, ¿no? Y luego un brasileño, paraguayo, español, así hemos tenido, y esos son los seminarios. Entonces, ¿cómo se llega a un seminario misionero Redentoris Mater? Pues fruto del camino neocatecumenal, ¿no? Entonces uno pone la disponibilidad, lo acompañan un tiempo de prevocacional, se llama, y ese tiempo de prevocacional, los catequistas que llevan el camino neocatecumenal en las naciones, pues deciden, ¿no? Si uno tiene vocación o no. Ah, claro. Ellos al final evalúan. Nos escrutan, nos preguntan, nos ven, y ellos, después de esos 2 años que estamos ahí en un acompañamiento, pues dicen, sí o usted va para su casa. ¿Para qué lo vamos a mandar al seminario si no, váyase para su casa? Sigue en su comunidad. Y ahí usted sirve al Señor también. Sí. Porque muchas veces pensamos, y esto es importante, muchas veces pensamos que todos tenemos que ser padrecitos o todas monjitas. No, también son importantes las familias cristianas, porque ¿de dónde nacen las vocaciones? De una familia cristiana. Entonces también es importante. Muchas veces, no, es que o solo padrecitos, solo monjitas. No, también cristianos, matrimonios cristianos, donde se transmita la fe y ayude a los hijos pues a tener a optar por el sacramento del orden, ¿no? Uh-huh. Y así llego, pongo mi disponibilidad, y en el 2018 me envían a una convivencia internacional que se reúnen todos los que han puesto la disponibilidad y los catequistas los han mandado, y ahí se hace un sorteo. Entonces uno va, mete el nombre en una cesta y comienzan a seminario de Taiwán. Sacan el nombre y dicen, tal, venga, a Taiwán. Seminario de Pula en Croacia. Uh-huh. Sacan papelito, tal persona, acepto, venga, así. Y así en más de 115 seminarios Redentoris Mater que hay en el mundo. Y dentro de estos 115 está el seminario Redentoris Mater de La Paz, Bolivia, que fue el que me tocó a mí. Dijeron La Paz, Bolivia. Dije yo, pues a La Paz, Bolivia. Yo no sabía, el único país donde había estado era Brasil. Entonces yo dije, debe ser como Brasil. Y entonces, bueno, dicho, pues donde me tocó, verdad que se sufre en ese momento, ¿verdad? Ajá. Uno en ese momento está sufriendo porque, claro, la tensión de a dónde me tocará, dónde voy. Y claro, uno tiene la disponibilidad de ir a todo el mundo, pero claro, al momento a la hora de la hora, uno está ahí y, bueno, dice uno Taiwán, el chino, el Congo, dicen los leones y los elefantes, no. Y así, Croacia. Imagínese. No, bueno, Croacia uno dice, bueno, Croacia ya... Croacia no se ve tan... ok. El croata sí. El croata sí es complicado, pero... pues mira, al final me tocó Bolivia. Sí. Español, dije yo, bueno, estamos bien. Y claro, yo recuerdo que ese día, cuando terminó la convivencia, el padre Fermín, que es el que lleva el camino neocatecumenal aquí en Honduras, me preguntó ¿a dónde te tocó? Me dijo. Le dio yo en La Paz, en Bolivia. Me dice, un seminarista de altura me ha hecho. Y yo no entendía, hasta después que ya puse a investigar un poco, La Paz, 3.600 metros de altura. Entonces, claro, llegar ahí a los 3.600 metros de altura, pues es complicadito. Sí, más que el hondureño no está acostumbrado. No, pues Tegucigalpa que está a 1.000 metros. No llega ni a los 1.000, creo yo. Está como 900. Sí, como 900 y algo. Sí, no llega ni a los 1.000, y allá estamos hablando de 3.600. ¿Cómo se acostumbró? Cuando Dios llama, da la capacidad, da la fuerza. Respiraba, bro. Da la fuerza. Es verdad que uno llega y la primera semana es muy complicada. O sea, la primera semana la altura es complicada, la altura, dolor de cabeza. El primer día es como, no sé, a mí me han contado, yo no sé, cuando uno va y se toma unos drink, al día siguiente es un dolor de cabeza y un malestar.
igualito. Como una resaca. Como una resaca sin haber bebido y sin haber sido de fiesta. Imagínense, así es la altura. El primer día es así como una resaca, un dolor de cabeza y un malestar. Y cualquier movimiento se agita. O sea, cualquier movimiento, le estoy diciendo que usted está acostado y se da vuelta en la cama, tum, 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 el corazón está... ¿En serio? Se pone rápido. Entonces, eso tarda una semana. O sea, en una semana el cuerpo ya empieza a adaptarse, entonces ya no hay tanto... no se agita tanto. Obviamente, si uno va a subir una cuesta o una grada, pues se agita. Eso es normal. Pero ya no es tanto como estar sentado y darse vuelta y agitarse, ¿no? Sí. Y así la altura. Y después con todo, hasta con las llantas de los carros, uno no las puede inflar como aquí, que como uno las pone en 35. En 35, 30. Sí. Allá no, allá en 25, en 20, porque claro, todo es distinto. Todo sí, es distinto. La presión atmosférica, creo que ahí está. Ahí, sí. Está latente. Pare, aquí tenemos también videos, tenemos todo. Y yo creo que vamos a entrar en la sintonía porque el tema que vamos a estar tratando también tiene que ver con el camino neocatecumenal. Conocer esta realidad, conocerla un poco tal vez a nivel mundial, el itinerario y cómo nosotros también podemos ir cambiando nuestro corazón, porque yo creo que de eso se trata. No solamente cambiar nuestro corazón, sino que la misión, estamos un año misionero aquí en Honduras y es importante poder entender esta realidad cristiana de la cual muchas personas solo la conocen por encima, ¿verdad? Es como el iceberg, ¿verdad? Como el iceberg que a veces solo conocemos la cumbre, la cúspide de lo que está afuera. Y vamos a ir conociendo poco a poco lo que se pueda. Lo que se pueda. Porque hay cosas que se viven. Hay cosas que se viven y es mejor ¿sí? Pues vivirlas. Ah, claro. Si no, uno es como cuando uno va y cuenta el spoiler de la película. ¿Ya para qué quiere ver la película? Sí. Es mejor vivirla. Se siente más... uno lo puede vivir bien. Ah, claro. Uno puede vivir bien la película, pero ya no tiene el mismo impacto. Ah, sí. Si ya sé yo que matan a Tony Stark en... perdón, ¿ya vio? Matan a Tony Stark, entonces ya lo puedo sentir, pero ya no lo voy a vivir como cuando uno lo ve, ¿no? Sí, claro. Endgame salió hace mucho, entonces no estoy dando un spoiler. Sí. Sí, no, ya bastante. Padre, ¿qué le parece si nosotros vemos este primer video del cual vamos a ver y vamos a poner a prueba cómo anda con los cantos del camino? Yo no fui salmista. Yo no soy salmista. Mire, yo estudié en el San Miguel, ¿va? Y yo en el San Miguel, mi mamá me matriculó. O sea, no es que me matriculó, sino que en las clases de música, saludo a la profesora Ofelia. Saludos. En las clases de música había guitarra, flauta y teclado.
Entonces yo lo primero que dije fue flauta. Es lo más fácil de andar cargando, no sé qué. Entonces mi mamá me dijo, más barata. Pero yo aquí compramos una guitarra, porque mi hermano que estuvo en las comunidades, ya era salmista, disque Elba. Y entonces tenía la guitarra. Entonces me dijo, si ya tenemos la guitarra, vas y te aprendes los salmos. Y yo así fue como, no sé, le digo yo, no estoy seguro. Y pues nada, ahí fue el hacer caso, a matricularse con la guitarra. Saqué 10 de 100 en todo el año. Entonces, ¿y cómo hizo para pasarla? No puedo con la guitarra. No tiene inteligencia musical, obviamente. ¿Qué hice? Se escucha triste, va, pero tuve escuela vacacional de música. No, porque Padre, ni en la recuperación. Ahora, a los sacerdotes les enseñan música. No, eso eran otros tiempos. ¿No? Ah, ya no. No. A ver, normalmente en los seminarios, por lo menos en los Redentores Mater, sí nos invitan. Es como el derecho canónico. Cuando el derecho canónico se aconseja, hágalo. O sea, aunque se aconseja, es mejor hacerlo. Entonces se aconseja que sea uno salmista. Entonces no cantar la Pero no aprendí yo. El Señor esté con ustedes. No, sí la cantó. Sí. ¿Y le sale bien? Canto. Ahora. Me sale bien. ¿Identificó el canto? Lo identifiqué. ¿Cuál es? Jerusalén reconstruida. Jerusalén reconstruida. Jerusalén para siempre. Sus calles son de rubí. Sus Por ahí va, ya se me olvidó bien. No quedamos, es que yo no soy salmista, ya lo dije. Más sea bendito. No, es muy bonito porque es del libro, no me acuerdo de qué libro es. Macabeos, creo que es. No. Ese me escapó, ahorita se me escapó. Si no me equivoco, Isaías. No. ¿Sabe cuál es? Lo busco. Vamos a buscarlo, mire. Fíjese que ya tenemos. Ya le dije yo, es que Por cierto, yo tengo el que. Mire. Mire. Tiene el mismo, va a decir. Para que vea, nada más que es que aquí. Espéreme, que encontré otro. Vaya. Jerusalén reconstruida. Sí, escuche de dónde es. Es del libro de Tobías. De Tobías. Chica, mire. Tobías 13, 11, 17. Y dice ya todos los catecúmenos, los del camino de catecumenal lo conocen. Jerusalén será reconstruida con zafiro y esmeralda, de piedras preciosas sus murallas, sus torres de oro puro, sus plazas son de rubí, sus calles de redofir. Sobre sus puertas se exultará y en sus casas se cantará. Se cantará Jerusalén, Jerusalén. Bonito. Pues sí, entonces yo nunca fui salmista. No fui salmista por eso mismo. Porque nunca con la guitarra, nada. Entonces la anáfora cantada me sale. Pero... Le acompañan. No me acompaña. Sí, pero tiene que hacerlo, es cierto. Siempre. Sí. Pero es porque me la aprendí. De memoria. Porque las primeras veces, cuando matan un perro, era más dulce que lo que yo cantaba, imagínense. Entonces, me tocó aprendérmela. Entonces me la aprendí de memoria y así fui ya sabiendo dónde subo, dónde bajo, porque a mí me dicen, padre, ¿la quiere en sol? O en fa, o en re. Me matan. No sé yo en lo que es sol, fa, re. Ya sé que son notas, pero si me dice, le bajo el canto a sol. No. Por donde me salga. Sí, entonces, y así me he ido aprendiendo de memoria, pues todas las, digamos, el evangelio, si lo canto, me lo tengo que preparar antes, porque no puedo llegar ahí. No puedo. Sí. Sí, entonces, es que yo con la música no. Cuesta un poco. Cuesta. Pero mire. Son retos. Sí. Ahora, fíjese que tenemos otro, pero este tiene que ver con una pequeña reflexión. Es que yo le voy a contar, padre. Cuénteme. Yo aquí tengo una playlist en TikTok de catequesis del camino, de cantos del camino y de todo el camino. Entonces tengo de todo un poco, mire. Y nos ha convertido. Es que la conversión. No, ni yo tampoco. Es que la conversión cuesta. Va, por ejemplo, dice familia española en misión de Costa Rica. Y se la vamos a ir poniendo ahí en pantalla para que vean.
Mira, el Vendelíbano que están cantándolo por ahí. Miren, más comunidades. Ahí está Kiko Argüello también dando. Ese es el canto que vimos. Pero quiero que escuchemos un poco sobre esta pequeña como reflexión de una hermana de cómo inició ella el camino neocatecumenal. Así que lo vamos a poner incluso en pantalla. ¿Quién es capaz de entrar en esta historia? ¿Quién es capaz de entrar en estos acontecimientos? Devolver al mal, no devolver el mal. A la injusticia, aceptarla como tuya. Ser perfecto, estar en la oración, mirar al otro como un hermano, amar al prójimo y amar al enemigo. ¿Acaso los que estamos aquí, en la gratuidad, podemos entrar en esos acontecimientos? No, ninguno. Por eso aquí estamos gente débil. Muy bien, gente débil. Todo lo que yo estoy diciendo es para deciros que fuera del Señor es imposible ser uno con el otro, imposible. Os digo esto porque mirad, Pablo dice, lo vamos a leer, alegre en la esperanza. ¿Me queréis decir cómo se puede estar alegre cuando en tu historia hay una serie de injusticias que te han marcado toda la vida y te siguen marcando? Y muchos de tus acontecimientos, muchos de lo que vives, son decisiones que tú tomaste a través de esa historia. Y en la historia que hemos vivido muchas veces, si Dios no aparece, en nuestra historia el deseo de venganza, porque siempre hay alguien que nos ha hecho la injusticia. Siempre está un enemigo que nos lleva a murmurar, a criticar y a enjuiciar y a levantar nuestra cabeza por encima de lo alto y decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la enfermedad, porque el novio me deja, porque el marido no es que... ¿Por qué? Cuando el cristiano siempre dice, nunca... Ella es la esposa de Giuseppe Genarini. Él es el que lleva el camino neocatecumenal, el responsable itinerante del camino neocatecumenal de Estados Unidos. La señora que estaba hablando ahí. Y es importante, es verdad, porque al final, pues, lo que habla Kiko, ¿no? De cómo nace esta realidad de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces decimos el movimiento del camino neocatecumenal, y en realidad no es un movimiento, es una iniciación cristiana, ¿no? Es una iniciación cristiana en nuestros tiempos para redescubrir las riquezas del bautismo, ¿no? Porque obviamente no nos volvemos a bautizar, el bautismo es uno solo, nos bautizamos una sola vez en la vida. Pero es verdad que muchas veces necesitamos redescubrir las riquezas cuando recibimos el bautismo, ¿no? Redescubrir estas riquezas que en las primeras comunidades cristianas, bueno, las primeras comunidades cristianas no, pero cuando los primeros cristianos, ya con el edicto de Milán, que es promulgado por Constantino, donde se acepta el cristianismo como una religión del Estado, no fue Constantino el que hizo... El que fundó el catolicismo, el cristianismo. Pues. Claro que no, sí, no. Jesucristo. Claro. Pero muchas veces la gente dice, sí, es que con Constantino, y Constantino hizo que la religión cristiana fuera la religión del Estado. No, pues sí, fue con el hijo de Constantino. ¿Qué pasa eso? Lo que sucede es que una vez que Constantino pues abre, digamos, la posibilidad, o sea, ya no es perseguido el cristianismo, y obviamente Santa Elena, la mamá de Constantino, que era católica, que era cristiana, era cristiana, ¿no? Ella, al final, pues, Constantino se bautiza, sus hijos son cristianos, entonces es lo que pasa muchas veces, ¿no? Uno no es de ningún equipo, pero el jefe de la empresa es olimpista, entonces uno dice, no, yo soy olimpista. Entonces, es lo mismo, o sea, mucha gente comienza a convertirse al cristianismo, pues obviamente porque el emperador es cristiano, entonces pues me hago cristiano. ¿Y qué pasa? Que entra la gente en masa. Entonces hay que dar una respuesta. Antes, ¿quién se bautizaba? Pues aquellos que tenían pues este encuentro con Jesucristo, era un cambio completo de vida, pero ahora, claro, hay que dar una respuesta a esta entrada masiva de cristianos.
¿Y qué fue lo que hizo la iglesia? Pues hacer un catecumenado, que era todo un proceso para que las personas llegaran al bautismo. Entonces, este catecumenado, que eran lo que hacían los primeros cristianos, en Constantino a partir del siglo IV, es lo que hoy el camino pues trata de replicar en nuestro tiempo. Un catecumenado, ¿no? Que nos lleve pues a ir descubriendo las riquezas del bautismo. Por eso hay pasos, hay escrutinios, como en la iniciación cristiana. Si usted va al Rilca, en el Rilca está el primer escrutinio, el segundo escrutinio, que va marcado por ciertas fechas, ciertos momentos, hasta llegar al bautismo, que normalmente es en la vigilia pascual, porque los cristianos se bautizaban en la vigilia pascual, ¿no? No, sí, y me llama la atención en cómo esto, como mencionaba, nos ayuda a redescubrir que muchas veces nosotros hemos sido bautizados desde pequeños y quien recibe a veces la catequesis son nuestros padres, nuestros padrinos, y a veces nosotros no, pero viene esta realidad de la iglesia y nos ayuda a nosotros a poder ir encontrándonos con Cristo para renovar estas promesas bautismales. Sí, a mí me gusta mucho cuando doy las catequesis de bautismo. Bueno, aquí no he dado, cuando las daba ya en la parroquia, como yo estuve en Bolivia 5 años en una parroquia. Y yo daba las catequesis de los bautismos. Entonces yo siempre les decía, cuando les iba explicando paso por paso los pasos del bautismo, les decía, ahora llega el momento de las preguntas que se les hace a las renuncias y promesas, ¿no? Ajá, claro. Que se le hace a los padrinos, y a los padres y a los padrinos, ¿no? Entonces yo siempre les decía, y ustedes son los garantes de que el día de mañana el niño conteste como ustedes van a contestar ahora. O sea, ustedes son los garantes de esto. O sea, son los garantes para que el niño el día de mañana que yo le pregunte, ¿renuncias a Satanás? Diga, sí, renuncio. Porque si no, y yo siempre les digo, es que va a decir este padre siempre hablando de... y después que no me responda como Arjona, le digo yo, que a mí me bautizaron y no me preguntaron y no sé qué. No, ustedes son los garantes para que no me responda así el niño, sino para que me responda como usted está respondiendo ahorita, porque no es un acto social, no es ni modo, el bautismo hay que hacerlo porque el niño llora mucho o porque el niño se enferma mucho, entonces hay que bautizarlo. No es un acto... No es ni un acto social ni es un acto de superstición. Hay que hacerlo no, sino es realmente quiero que mi hijo tenga la fe, tenga esta fe, tenga y sea parte de la iglesia, ¿no? Que se cumpla este Shema, Israel. Que se cumpla el escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por eso es lo importante, y por eso en el camino vamos haciendo eso, vamos redescubriendo las riquezas del bautismo hasta llegar al final del camino, que es donde se renuevan las promesas bautismales. Padre, y vamos a seguir hablando más de esto más adelante para que usted también se quede con nosotros, así que usted quédese en sintonía siempre de La Plática Podcast, que vamos a ir desarrollando muchos más temas. Vamos a hablar un poco sobre los iniciadores, especialmente de una persona muy especial, Carmen Hernández. Yo creo que todos tenemos y llevamos en el corazón, y unas preguntas frecuentes que comúnmente hacen. Así que quédese con nosotros aquí en La Plática Podcast. Y seguimos nosotros aquí en La Plática Podcast. Como le comentamos, estamos hablando del camino neocatecumenal, exactamente con el padre Miguel Velázquez, quien es formado en uno de los seminarios Redentoris Mater en Bolivia, y estamos hablando de esta realidad dentro de la iglesia. Ahora, padre, el camino no es un movimiento. No es un movimiento. Es un itinerario. ¿Pero de qué trata un itinerario? Es un itinerario. Es como cuando uno va de viaje, tiene un itinerario. Voy a hacer esto el primer día, voy a hacer esto el segundo día, voy a hacer esto el tercer día. Pues eso es un itinerario, ¿no? Es un itinerario de fe. Por eso empezamos con una catequesis que se anuncia el querigma. Empezamos
Después tenemos este paso, luego tenemos este paso, es un itinerario hasta llegar a la renovación de las promesas bautismales. Ahora, el Papa Benedicto creo que cumple una función muy esencial dentro del camino, y es que aprueba los estatutos. Aprueba los estatutos y creo que nos da como luz verde en realidad, y muchas veces se desconoce esto piensan que el camino neocatecumenal camina de manera clandestina, y no es así, sino que es de manera... En China sí, pero en otros lados no. En China sí es poco clandestino, pero... ¿Pero por qué? En China por el gobierno, y ahí está la Iglesia Nacional China, podríamos decir, o la Iglesia Católica China, pero siempre está ellos ponen los obispos, ellos ponen, aunque bueno, hace poco hubo un convenio ahí con la Santa Sede, pero bueno. Y luego está la Iglesia Underground, ¿no? La debajo de, que es el obispo, lo nombra el Papa, pero siempre está bajo porque pues el gobierno chino, que tiene todavía algunas prohibiciones y esto, pues no. Es duro. Sí. Es más, hay muchos presbíteros, muchas familias en misión del camino neocatecumenal que van de misión a China, y normalmente no van diciendo soy presbítero, o sea, normalmente, y que esto es un consejo que siempre nos dan cuando nos ordenamos, dicen, cuando saque sus documentos, no salgan de cura, porque no saben el día de mañana a dónde los van a mandar. Entonces, claro, yo voy con mi pasaporte, si voy vestido con clérima y voy a la China, me dicen, usted es cura. Entonces, claro, no puede entrar. Uno va, y mucha gente que va, digamos, a China, que va a Vietnam, que va así, va con una visa de estudiante a estudiar, pero en realidad está estudiando, pero claro. Hace la misión, ¿no? Sí. Y la evangelización. Que eso es lo que toca. Que eso es lo que toca. Para todos nosotros los bautizados. Sí. Eso es a todos la tenemos, ¿no? Cuando somos bautizados nos ungen, ¿no? En la cabeza con este óleo, ¿no? Con el santo crisma, ¿eh? Que es el mismo que utilizaban cuando ungieron a David, cuando ungieron a los reyes, a los profetas, era aceite de oliva con perfume. Entonces se ungía a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes, que es nuestra vocación de ser sacerdotes. No es un sacerdocio ministerial, es un sacerdocio regio, es que todos lo tenemos. Tenemos un sacerdocio, somos llamados a reinar, porque dice que somos parte con Jesucristo, estamos llamados a reinar con Él. Y profetas, porque dice que estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, como hacían los profetas. ¿Cuál era la misión del profeta? Dar la palabra de Dios, transmitir la palabra de Dios. Entonces, esa es nuestra vocación, que todo lo tenemos que, ojalá que todos lo viviéramos, ¿no? Son como los derechos, o sea, los derechos humanos. Entonces tenemos la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad, o sea, de muchas libertades, pero yo creo que aquí es exactamente desde el cristianismo, pues desde la creencia en nuestro Padre Celestial. Padre, 2 personas, Kiko Argüello, Carmen Hernández. Carmen Hernández ya casi 10 años de su Pascua Eterna. 2016, estamos en 2026. Yo me ordené el 16 de julio del 2016 y a los 2 días murió Carmen. Estábamos con los hondureños que habían ido a mi ordenación, que eran muchos de mi comunidad. Estábamos haciendo haciendo turismo por La Paz cuando llegó la noticia, ¿no? De que había muerto Carmen. Ya estaba mala, ya estaba enferma, entonces ya era algo que estábamos esperando, pero siempre pues rezamos, ¿no? Y pedimos por ella. Ahora, ¿y por qué menciono estas 2 personas que dentro del camino son pilares? Son los iniciadores, los que comienzan, los que siembran la semilla, porque a veces escuchamos esas, quiero utilizar otra palabra, a ver, bueno, lo voy a usar, críticas. Vaya, lo voy a usar, críticas. Sí, ¿para qué vamos a usar? Que solo... Espéreme que voy a volverme a subir. Vaya. Que voy a bajar esto. Uy, no. Ya decía yo, porque ahí me lo veo ya bien no, arriba. yo. ¿Cambiamos, padre? No se preocupe. Entonces, dicen, se le hace más caso a ellos. Y ya nos tratan de quiquistas o quicos.
Kikos. En España se llaman, les dicen los Kikos. Los Kikos, sí. Sí, una forma un poco despectiva, ¿no? Aparte que los Kikos también son maíz tostado. El maíz, los elotitos que uno vende aquí, que compra de Diana, allá en España esos son los Kikos. Vamos a traer un día. Entonces, pero en realidad, ¿ellos de dónde sacan? Iluminación del Espíritu Santo, la Virgen María, el obispo, el padre Mario Pesci, o sea, ¿quién? Ellos es la importancia. Estos días escuchamos unos evangelios que nos van anunciando la venida de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y estos evangelios, hay una cosa que es muy importante, dice, y se dejaron guiar. Escuchamos todos los Hechos de los Apóstoles, dice una cosa, y se dejaron guiar. Felipe se dejó guiar y fue al camino menos transitado a bautizar al etíope. Pedro se dejó guiar por el Espíritu y fue donde Cornelio. Y así vamos viendo que se dejan guiar. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que estas dos personas, Kiko Argüello y Carmen Hernández, pues se dejaron guiar por el Espíritu. Y Kiko era un pintor famoso. Sí. Tiene premios de pintura. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en su vida que no le encuentra un sentido. O sea, tiene los premios, acababa de ganar un premio, tenía todo tenía todo, o sea, todo lo que él pensaba, todo lo que él había soñado, todo lo que él lo tenía, pero no era feliz. Y entonces, en este encontrarse con el Señor, en este encontrarle un sentido a la vida, es donde él siente que tiene que ir y vivir con los pobres. Entonces lo deja todo, porque deja su casa, todo, y se va a Las Chabolas, que es decir, a un lugar, Las Chabolas le llaman, es como un lugar marginal, donde no hay ni casas ni nada, sino que eran construcciones de láminas, así, donde vivía la gente, cartón, pues pobre, ¿no? Pobre, gitanos, ladrones, prostitutas, y él vivía ahí, en una chabola, y lo único que hacía, decía él, era tocar la guitarra y leer la Sagrada Escritura. Y entonces se reunían y hablaban de la Sagrada Escritura, y dice que esta gente, estos pobres, los ladrones y todo, iban donde él a escucharlo, y se quedaban y se quedaban ahí. ¿Pero por qué? Porque se sentían amados por este hombre. Porque no lo juzgaba, porque en ningún momento les dijo, tienen que dejar de robar, tienen que dejar de prostituirse, tienen que dejar de... No, él iba y predicaba, o sea, leían la Escritura y estaba ahí y vivía con ellos y nunca les exigió nada. Y esta gente así empezó a convertirse. Pero en este interín, el que él está viviendo con los pobres, Carmen está viviendo su propia historia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ella era religiosa, estaban en una comunidad religiosa, pero ella tiene el deseo de ser misionera. Entonces, estando en esta orden religiosa, sale de esta orden religiosa y se va a Jerusalén. Porque ella siente que en Jerusalén, donde ha estado Jesucristo, pues le va a mostrar qué es a lo que el Señor la llama, ¿no? Y en este encuentro, en este viaje a Jerusalén, pues tiene este deseo de decir, quiero la misión, quiero irme a la misión, quiero evangelizar. Y entonces ella vuelve y quiere fundar un grupo de misioneros. Pero lo que escuchábamos al inicio. Sí. Que van a ir, que esto es muy bonito, que van a ir a evangelizar a Oruro, Bolivia. Yo he estado en Oruro, en Bolivia. Eso le iba a decir, ¿qué relación había? He estado ahí en Oruro, en Bolivia, y yo recuerdo que una vez estábamos por las calles caminando, evangelizando, ¿sí? y decía, estamos haciendo algo que Carmen tenía en su corazón, que era evangelizar, ¿no? Evangelizar en Bolivia con los mineros, ¿no? La gente pobre de ahí de Bolivia. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Que buscando personas para que vayan a evangelizar, busca a Kiko. Y cuando ella va
a la chabola a ver a Kiko, ve cómo vive y ve cómo esta gente está ahí, cómo esta gente se siente amada se siente amada por Dios a través de Kiko que les anunciaba este amor de Dios, que estaba ahí, que no lo juzgaba. Dice, yo quiero esto. Y ella va y se va a vivir a otra chabola. Y ya luego, pues, poco a poco el Señor los va inspirando y va apareciendo lo que es el camino neocatecumenal. No es que de un día para otro se surgió, claro. ni nada. Eso fue un proceso de mucho tiempo, ¿no? Y así es donde surgen, pues, este camino neocatecumenal, que es respuesta al Concilio Vaticano II. Acababa de pasar el Concilio Vaticano II y como respuesta de este Concilio Vaticano II, porque al momento que ellos comienzan a ver y a formar comunidades, pequeñas comunidades, la Eucaristía, la riqueza de la Pascua, todo esto ya el Concilio Vaticano II ya lo ha puesto. Y ellos lo que hacen es una respuesta a este Concilio Vaticano II. Que quienes están dentro del camino es la primera catequesis. Es de las primeras catequesis. De las primeras, ¿verdad? No, la primera ya me acordé cuál es. Ya me acordé cuál es. Pero los invitamos. Ahí vayan. Que empiezan ahorita las catequesis, están invitados. Hay varias comunidades que comienzan. Pero el Concilio Vaticano II viene y da este impulso. Da el impulso. Bueno, es el arllonamiento que dice Juan 23, ¿no? Abrir las ventanas para que entre este aire fresco, ¿no? Dentro de la iglesia. Y es lo que hizo la iglesia. Se dejó guiar. Imagínense, Juan 23 era un papa de transición. Era un papa que ya lo hemos hablado. Era un papa que dijeron, bueno, lo vamos a poner porque para que nos dé tiempo para ver a quién vamos a poner por él. Y ese papa que era de transición abrió las ventanas. Sopló fuerte el Espíritu Santo por ahí. Padre, hay preguntas bien frecuentes que se hacen a miembros del camino neocatecumenal. Una sencilla. Y como dije, para conocer un poco más de la experiencia, mejor entra a una comunidad. Pero, ¿por qué se celebra la Eucaristía el sábado? Es una de las preguntas más frecuentes que se hacen. Más frecuentes, muy bien. Las Eucaristías, hay que entender, en la liturgia de las horas existen varios tipos de oraciones. O sea, lo estoy explicando así fácil. Existen las vísperas, primeras vísperas, luego los maitines o oficio de lectura, luego laudes, luego tercia, sexta, nona. Y luego las primeras vísperas de nuevo, completas, maitines y así. Entonces, ¿por qué se llaman las primeras vísperas? Porque para los hebreos, ya a las 6 de la tarde, empieza un nuevo día. Pues se oculta el sol, ya empieza el nuevo día. Entonces, pero es algo que la iglesia lo ha mantenido también. Porque usted va, no sé, aquí no estoy tan empapado de los horarios de las misas, pero si usted va a una misa, a un templo cualquiera, que a partir de las 6 de la tarde hay una misa el sábado, ya están celebrando la Eucaristía del domingo. Porque ya es las vísperas. No nos compliquemos. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Claro. Entonces ya es primeras vísperas, ya es el siguiente día. Por eso, ¿por qué se celebra el sábado? Porque ya estamos en las primeras vísperas, ya podemos hacer la liturgia del domingo. Y entonces, y también por practicidad. ¿Por qué? Porque en el camino hay una cosa que intentamos y que es lo que ha dado mucho fruto dentro del camino, que es la transmisión de la fe. La transmisión de la fe, que es poder los domingos hacer laudes con los hijos y leer la lectura, darle una pequeña explicación y profundizar ahí en esto. Entonces, claro, si yo estoy pensando que tengo que ir a la Eucaristía temprano el domingo y a qué hora hago los laudes y no sé qué, entonces, tranquilo, usted va a la Eucaristía el sábado, que ya es domingo. El sábado civil. Y el domingo, tranquilo, hace sus laudes, está con su familia, transmite la fe a sus hijos.
Pero es por eso, las primeras vísperas. Otra de las preguntas frecuentes que nos hacen. ¿Por qué en el cuerpo y la sangre de Cristo, por qué pan, pero pan, no una hostia? ¿Y por qué también acompañado del vino, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo? Porque en el derecho canónico dice, se aconseja, es lo que le decía al principio, cuando se aconseja, dice que se comulgue bajo las dos especies. Entonces, ¿qué es la hostia? ¿Qué es la hostia? Pan. Agua y harina. Agua, sí. Sin levadura. Es pan ácimo. Sí. Es un pan ácimo hecho pequeñito. ¿Por qué se hace el pan ácimo? Es importante también los signos. Los signos es importante porque la gente los ve. La gente lo ve. Los signos son importantes, ¿no? Entonces, este pan es pan ácimo. Es como una hostia. Entonces, y es más, se recomienda celebrar con pan ácimo. Se recomienda celebrar con pan ácimo, que al final es la hostia. Entonces, es que yo comulgué con hostia. Pues es el cuerpo de Cristo igual. O sea, lo que el derecho dice, que para que se pueda consagrar y que ahí haya la transustanciación, eso tiene que ser pan. Sin levadura. Sin levadura. Pan. Por eso, me voy a meter aquí al lío, ¿verdad? Por eso, las hostias de gluten, que dicen no tienen gluten, ¿sí? Esas tienen que ser siempre aprobadas por la conferencia episcopal. ¿Por qué? Porque siempre tiene que tener un mínimo de gluten, si no, no es pan. Entonces, el pan ácimo, que dicen, es que comen con el pan, es como que una hostia la hagamos grande. Es pan. No está tan comprimido. Y ese pan, que es un signo, ¿verdad? Porque es el pan de la carrera. ¿Por qué es el pan de la carrera? Porque es el pan que comieron los judíos cuando salieron de Egipto. No les dio tiempo de fermentar el pan. Entonces, ¿qué pasó? Hay que salir, hay que irnos rápido, vámonos. Y entonces agarraron la masa, harina, hicieron el pan. No pudieron esperar que fermentara, no pudieron echarle fermento. Entonces agarraron y lo hicieron. Es el pan de la carrera. Y entonces, ¿por qué lo comemos si es la Eucaristía? Porque cuando Jesucristo instituye la Eucaristía, lo hace en una cena pascual. Claro. ¿Qué es lo que consagró? Pan ácimo. Eso fue lo que agarró y no dice y se los dio en la boca. Dice, lo partió y se los dio. Lo partió y le fue dando. ¿Con qué comulgaron los apóstoles? Con pan. Con pan. ¿Por qué aparecen las hostias? Por practicidad. Pero es lo mismo. Claro. Es lo mismo. O sea, es porque lo digo en los dos lados, porque muchas veces es que ¿cómo voy a comer con ese pan? Ese pan será el cuerpo de Cristo. Y luego al otro lado, no es que si no es pan ácimo, no, también es el cuerpo de Cristo. Es Cristo que... Es Cristo. O sea, es pan que deja de ser pan, parece pan, pero no es pan. Y entonces, y lo que le decía, en el derecho canónico, pues se aconseja siempre, se puede dar bajo una sola especie, o pan o vino, pero se aconseja bajo las dos. Por practicidad, obviamente, es lo mismo. O sea, ¿por qué no se da con el cuerpo y la sangre? Por lo mismo, por practicidad. Entonces, porque igual la intuición o el tomar, hay gente que... Entonces, se da bajo la especie del pan y ya está, la comunión. La verdad que bastante interesante, vamos aprendiendo. Ahora, otra de las preguntas es, ¿se danza al final de la Eucaristía? O sea, el sacerdote nos da la bendición, pasa ¿se llama rito de salida? ¿O cómo se llama? El rito de conclusión. Rito de conclusión. Pasan todos los hermanos alrededor del altar y una danza con un canto. ¿Por qué todo esto? Por darle el tinte de fiesta. Es una fiesta. Acabamos de terminar pues el banquete y se hace pues una celebración. Obviamente vamos a danzar. Entonces danzamos. No vamos a agarrar ahí a bailar en la... Cualquier cosa. Sí.
un reggaetón, ¿verdad? Ajá. No. Entonces es una danza que viene de los hebreos. Cuando los hebreos celebraban la Pascua, terminaban con el Dayenu, y ese Dayenu lo hacían danzando contentos, reunidos, unidos como familia, como comunidad, ¿no? Por eso la importancia de la comunidad. Por eso la importancia, que no es porque lo dice el camino, no sé qué, lo dice la iglesia, lo dice Aparecida, que dice hacer de las parroquias comunidades. Comunidades, dice de las parroquias una comunidad de comunidades. Y a eso vamos, como también se reúnen los hermanos que están dentro del camino, porque no solamente es la Eucaristía. Hemos hablado nosotros un poco de la Eucaristía, un poco de lo que usted seguramente ha visto y lo que más frecuente preguntan. Pero hay reuniones semanales, solamente se quedan con la Eucaristía, solamente una catequesis y ya se acabó todo, ¿o hay algo más? El camino tiene un trípode, se llama, donde está apoyado, donde se apoya, que son Eucaristía, palabra y convivencia. Eucaristía, la Eucaristía que celebramos todos juntos, como comunidad. Es verdad que aquí hay muy pocos presbíteros, digamos, que pertenezcan a comunidades, ¿no? Entonces, normalmente pues se hace una Eucaristía todo general. En Europa, yo he estado 4 años en España y yo tenía mi comunidad ahí en España. Y yo con mi comunidad celebraba todos los sábados. Solo mi comunidad y yo. Y esto es hacerlo individual. No. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía Dios nos habla. Es como dice este rocío que está que cae del cielo, que baja, dice, fecunda la tierra y vuelve al cielo. Es lo mismo. Es lo mismo. La palabra de Dios baja, fecunda al hombre y sale de nuevo a bendecir a Dios. Se bendice a Dios. Por eso en las Eucaristías hay una cosa que se llaman ecos. Claro. ¿Los ecos qué es? Lo que a mí me ha dicho la palabra que ha bajado, que ha entrado en mí, que me ha fecundado y que yo la saco para bendecir a Dios. Entonces en los ecos pues muchas veces yo digo pues estoy así, yo como presbítero, eso es la importancia también de mi comunidad, ¿no? De mi comunidad, ¿de qué? De que en la vida uno tiene momentos complicados y tiene momentos difíciles. No todo es color de rosa y en la vida, en la vocación y en todo, pues hay momentos complicados y hay momentos difíciles, pero hay una comunidad que está ahí, que está detrás de uno, que nos ayuda y que hay días que nos agarran y dicen, ¿qué te pasa a vos? Sí. ¿Qué te pasa a vos? Y pues, ¿y a mí por qué no me saludaste? ¿Y a vos qué te pasa? Y ayer te vi que subiste una foto no sé dónde, ¿qué andas haciendo ahí? O sea, son comunidades que te llaman a la verdad, que te dicen la verdad y que te ayudan. Al final te van ayudando, ¿no? Muchas veces dice que son muy estrictos, dice. No, bueno. No, pero es que es la formación, o sea, claro, es formar al ser humano. Claro, no, y son los frutos y las riquezas, o sea, de al final ver que son tus hermanos. Que son tus hermanos, o sea, y que no te lo dicen porque te quieren molestar, sino porque te quieren. Y uno los aprende a querer. Yo nací en el 2000. Confirmo. Yo nací en el 2002. 2002. Sí. Estamos hablando que son ya 24 años desde que nací. Son 24 años. Claro, yo me acuerdo cuando empecé a quedar comunidad, yo miraba a algunos y yo que voy a estar con este aquí si me cae mal. Y yo lo hablo con propiedad, porque yo tengo 21, voy a cumplir ahorita, de estar dentro de las comunidades. Claro, yo miraba a algunos hermanos y decía, es que este me cae mal, voy a estar en la comunidad. Y claro, a este que yo decía que me cae mal, que no sé qué, yo ahora lo quiero, es mi hermano, ¿me entiendes? Sí. O sea, he bautizado a sus hijos, o sea, uno... pero ¿de qué surge esto? Pues de la convivencia, de estar juntos, de poder conocernos realmente. Al inicio se llaman como desconocidos. Sí, al principio uno va y no es esto. No. Yo con él no me voy a llevar, con ella no me voy a llevar. Esta persona, y este no es mi vecino. Este es mi vecino, el que tuvimos un roce hace unos años. Sí, y nos encontramos. Es como los de Nazaret. Y no es Jesucristo.
Sí. Y no es que yo no nació ahí, y yo no sé lo que hace, y no sé qué es carpintero. ¿Qué me va a venir a decir ahora? Pues muchas veces actuamos así y después decimos, no, pues sí, es Jesucristo. Sí, no, y fíjese que desde la experiencia, como mencionábamos, de repente pasa eso. Y es que dentro del camino uno se encuentra gente que le conoce, ¿verdad? Y le conoce no de Jimmy el bueno, sino que la peor versión, digamos así. No son de las que escriben y dicen, ¿dónde está Jimmy? ¿Dónde está Jimmy en el programa, verdad? No, ¿sí? No. Entonces, ¿cómo al final le terminan en realidad conociendo, en realidad los demás mostrándoles quién es la persona y cómo se va moldeando? O sea, yo entro, por ejemplo, padre de 13 años y yo de repente encontré una hermana de 60 años en la comunidad. Pero es que así son las comunidades del camino neocatecumenal. De repente, variedad de edades. Yo, como le digo, 13 años tenía cuando entré. Y de repente me encontré una hermanita de 60 años. ¿Qué opina de esto? Sí. No, yo siempre cuento la experiencia. A mí, por suerte, me tocó una comunidad... No por suerte, es la comunidad que me tocó, ¿no? Y eran todos jóvenes. Todos jóvenes. Entonces solo había un matrimonio de muy mayores y luego entró una señora. Entró una señora, no voy a decir, pero ella sabe quién es y la saludo. ¡Hey, saludos! Saludos. Ella entró en el momento más complicado de su vida porque se estaba separando. Y entonces ella llegaba directo a llorar. Y claro, ahora imagínese usted aquel montón de cipotes de 12 años así, solo viendo a aquella señora llorar. Y entonces ella decía, es que yo no sé qué hago aquí, porque ella es profesora. Decía, yo estoy con niños todo el día y ahora con este montón de niños y no sé qué. Pero al final es nuestra mamá. Claro. Ella es nuestra mamá y nos dice las cosas y nos regaña. A mí me agarra y me dice, te dije vos tal. Yo sí, es verdad, tenés razón. Y es nuestra mamá. Entonces, ¿y cómo se da eso? Porque aparece el Señor, porque aparece el Espíritu Santo. Padre, ¿qué le parece si pasamos ahora a la ronda de las videopreguntas? Porque también hay personas que han preguntado. Así que veamos la primera. ¿Por qué las misas del camino neocatecumenal son tan largas? Respuesta. No son largas las Eucaristías del camino. Son el tiempo que tienen que durar. Hay gente que quiere ir a la misa que sea la más rápida posible y hay otras que no. Entonces, yo digo, la liturgia tiene su ritmo. Es verdad que habemos presbíteros que somos un poco más concisos, otros que no son tan concisos y tal vez sí se hace un poco más largo. Pero no es que que son súper larguísimas. Claro, pues estamos acostumbrados muchas veces a una misa de 30 minutos, 40 minutos, sí, a una misa de 1 hora y media, así. Pues obviamente se siente más larga, pero no es que sea porque que hacemos muchas más cosas, ¿no? Sino porque pues lleva su ritmo, ¿no? Lleva su ritmo, los cantos... luego los ecos, que es algo que no tenemos, digamos, en una misa de semana o una misa de domingo, no hay ecos, se pasa directo a la homilía. Pero nosotros tenemos los ecos, entonces ahí se lleva un poco más de tiempo. Luego al momento de la comunión, obviamente si hago la fila, pues es un poco más rápido, pero si yo voy y doy el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo dice partió y lo dio, no dijo y vinieron los apóstoles e hicieron una fila. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces va y se da la comunión, ¿no? Entonces, no es que sea larga sino porque lleva su ritmo. Entonces, es verdad que a veces se hace un poco más larga, a veces un poco más corta, dependiendo, ¿no? Dependiendo de los ecos, dependiendo de la homilía. Pero por lo menos yo trato de que lleve su ritmo, ¿no? De que lleve su ritmo y que tampoco sea una cosa ni tan pesada, tampoco ni tan... Y ya nos fuimos más, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta de la primera. Ahora vamos a pasar nosotros a la segunda videopregunta. Bueno, mis amigos, quiero hacerles una pregunta
seria. Aquí estamos hablando, mire, en serio. Un miembro del camino neocatecumenal tiene que contar su vida privada. Respóndamelo usted. No tienes que contar tu vida privada a todos los hermanos, ¿no? O sea, hay una cosa que siempre dentro de la iglesia se cuida mucho, que se llama el fuero interno, ¿no? El fuero externo y fuero interno, ¿no? Fuero interno es algo muy privado. Uh-huh. Y esto es tuyo. No puedo entrar yo ahí, ni en las confesiones. Entonces, es verdad que hay escrutes, se hacen escrutes, pero siempre es en la total y completa libertad. Tú en tu libertad, pues decides decir o X o Y, pero no es que, no, y tienes que decirme. No es así, tampoco. Entonces, es verdad que son de las cosas que muchas veces escuchamos y que no, yo ahí no voy. La gente normal, sencillo, si yo veo que es importante para mi vida el poder decirlo, pues yo lo puedo decir. Y yo sé que si lo digo, no lo estoy diciendo para que X o fulanito melanguito, ya se me fue el nombre, fulanguito y perenzano agarren y vayan a contarlo, no, sino yo lo digo porque yo sé que eso me va a ayudar, porque yo sé que eso me va a sanar, yo sé que eso me va, entonces pues voy y lo digo y aparece tal vez una palabra de Dios a través de los catequistas, que son enviados de Dios, que me dan una palabra y me ayudan. O a veces no, pues ya está. Sí. Pero al final es dejarse guiar por el Espíritu Santo y dejarse guiar por el Señor. Bueno, ahí está la segunda respuesta que nos ha dado. Bueno, padre, ya casi estamos llegando al final y nos hemos quedado cortos. Y eso que también hay cosas que no podemos decir. Hay cosas que mejor que uno lo descubra y que uno lo viva. Porque hay cosas que se cuentan. Seguramente algunos hermanos han estado y han salido y ya no pertenecen dentro de las comunidades, pero también, ¿qué les podemos decir a estos hermanos? Tal vez no quieran regresar, no quieran ser parte ya, pero ¿cómo también pueden ayudar a los demás que seguramente están a punto de vivir esta experiencia? Yo siempre digo una cosa, la iglesia tiene una diversidad impresionante. Tiene una diversidad impresionante y de carismas y que el Espíritu Santo nos ha dado y nos da. Y la importancia de dejar que Dios actúe en nuestra vida. A unos en los carismáticos, bendito sea el Señor. A otros nos ha llamado a través del camino, bendito sea el Señor. A otros a través del Opus Dei, bendito sea el Señor. A otros los ha llamado a través de las comunidades eclesiales de base, bendito sea el Señor. Todas son importantes. Todas nos llevan y nos ayudan a encontrarnos con el Señor. No, es que la mía es mejor, no es que la mía es mejor, no es que lo mío es mejor. Yo siempre digo, no es que esto sea mejor o no sea mejor. Yo siempre digo, es donde yo me encontré con el Señor, eso es lo mejor. Uh-huh. Entonces, ¿yo quién soy para decirle a un carismático, no, es que ustedes no sé qué? No. Bendito sea el Señor, eso es lo mejor porque usted se encontró con Él ahí. Uh-huh. Bendito sea el Señor porque el Señor lo trajo a través del camino. Bendito sea el Señor porque a usted... Entonces, esa es la importancia de dejarse guiar por el Señor y de poder encontrarnos con Jesucristo y con el amor de Dios, que esto es lo más importante. Y es lo principal, no solamente en el camino, en todos, que todos nos podamos encontrar con este amor de Dios, con este Dios que nos ama, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra pobreza, a pesar de... Si yo estoy aquí no es porque yo soy perfecto y soy bueno y soy no sé qué, no. Si yo todos los días me tengo que combatir con mis pecados, con mis cosas, pero ¿qué es lo que a mí me mueve? ¿Qué es lo que a mí me ha encontrado? ¿Qué es lo que a mí lo que todos los días me ayuda a poder levantarme a las 6:30 de la mañana y ir a hacer la misa y no sé qué? Es que me he encontrado con este amor de Dios, con este Dios que ama incondicionalmente. Por eso es la importancia de que si a ti el Señor te llama a través de de un movimiento de otro, pues que te dejes amar por el Señor, que eso es lo más importante. Padre, gracias por acompañarnos aquí en La Plática Podcast. Saludos a su comunidad. Saludo a la 6ª comunidad del Luarque. Ahí estamos, ahí. Ahorita nos está costando un poquito, vamos así, pero yo siempre digo, de una crisis siempre viene algo bueno. Sí, definitivamente. Siempre, así que
Pues nada, mire, ya estoy abajo otra vez. Ya me cuenta, va. Súbase. Ya me voy para arriba de nuevo. Bueno. Mire, es que lo que estamos hablando. De una crisis, mire, ya estamos arriba otra vez. No, y saludos a la tercera comunidad de Las Torres. Ay, no me han invitado en Las Torres ahí cuando quieran. Bueno, le vamos a mandar este al clip padre a los Gerardo, hermanos. le voy a decir también. No es el padre Gerardo. Hay que pedirle el permiso, para que no me regañen también. Gracias, Padre Miguel, gracias por acompañarnos. Y qué bueno que usted se ha quedado hasta el final. Si pertenece al camino, pues bueno, déjenos ahí el saludo a su comunidad ahí en los comentarios. Y nosotros también vamos a estárselos haciendo llegar en algún momento ahí, tal vez en una segunda parte, Padre, para que nos pueda seguir acompañando. Esto fue La Plática Podcast.